Dos leyendas del narcotráfico. Dos enfoques opuestos. Uno sembró montañas de billetes en la selva colombiana. El otro los movió bajo tierra y a través de bancos invisibles. Pero, ¿quién fue realmente el narco más rico de la historia? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pueblo colombiano, yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Pablo Escobar amasó alrededor de los años 80 una fortuna inimaginable. 420 millones por semana, unos 22.000 millones al año. Y llegó a figurar en la lista de Forbes entre 1987 y 1993. Joaquín El Chapo Guzmán, mientras tanto, construyó un imperio más discreto. Su patrimonio personal rondaba los 1.000 millones, pero su cartel movía hasta 3.000 millones al año, filtrando cerca de 12.000 millones en total. Dos estadios de riqueza, dos estratos de poder, pero solo uno supo proteger su dinero. ¿Fue el que acumuló más o el que mejor lo manejó? Vamos a conocer un poco sobre los protagonistas de este versus. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nació en 1949 en Río Negro, Antioquia, en el seno de una familia trabajadora. A comienzos de los 70 se aventuró en el contrabando de cigarrillos y marihuana, hasta fundar el Cartel de Medellín en 1976. En su apogeo a finales de los 80 controlaba el 80% del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, con ingresos que superaban los 420 millones de dólares semanales. Además de su fortuna, Escobar se había ganado el afecto de barrios completos. Construyó viviendas sociales, estadios y canchas, forjando su leyenda de Robin Hood en Colombia. Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Nacido en 1957 en La Tuna, Sinaloa, creció en una zona rural afectada por el mal gobierno y la pobreza. En los 80 formó parte del Cártel de Guadalajara y tras la caída de sus jefes emergió como líder indiscutible del Cartel de Sinaloa en los 90. Su estrategia fue menos ostentosa que la de Escobar. En lugar de exhibir tesoros, tejió una red de empresas pantalla y túneles secretos. Su organización llegó a facturar hasta 3.000 millones de dólares al año, distribuyendo cocaína, metanfetamina y fentanilo en más de 50 países. La DEA lo declaró el hombre más buscado, con recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Dos orígenes, dos caminos al poder. Uno construyó su imperio a plena luz del día, el otro en el silencio de la noche. Ahora comencemos la batalla por la fortuna. Imagina contar 420 millones de dólares cada semana como si fueran billetes de Monopoly. Escobar lo hacía. Su cartel generaba más de 22.000 millones al año. Suficiente para comprar pequeñas islas en el Caribe. Pero detente un segundo. Ahora piensa en un hombre que prefirió no exhibir montañas de dinero. Este es el caso del Chapo. Su fortuna personal rondaba los 1.000 millones, sí, una cuarta parte de lo de Escobar. Pero su cártel facturaba hasta 3.000 millones al año, canalizando más de 12.000 millones en 3 décadas. ¿Una riqueza más discreta puede ser más poderosa que los millones a la vista? Vamos a verlo. Pérdidas y desgaste del efectivo. Cuenta la leyenda que Escobar guardaba fajos de billetes en viejas barricas de petróleo, solo para descubrir, semanas después, que las ratas habían encontrado un festín. Se calcula que perdió hasta el 10% de su fortuna cada año, cerca de 2.100 millones destruidos por humedad y roedores. En cambio, el Chapo instaló túneles climatizados con rieles electrificados para mover su efectivo sin riesgos. ¿El resultado? Casi cero pérdidas físicas, aunque sus cuentas bancarias quedaron marcadas. Así es, un imperio que no se pudre ni se devora. Lavado de dinero y sofisticación. Escobar confiaba en gomeros y almacenes locales, dinero en mano y maletines. Sus métodos eran primitivos, pero efectivos en su momento. El Chapo, en cambio, llevó el lavado a la era digital. Empresas pantalla en Dubái, transferencias internacionales, criptomonedas,
y Trade Base Laundering, donde mezclaba su cocaína con importaciones de naranja y carne. Su red legal parecía un banco legítimo, dinero sucio convertido en oro limpio, sin que nadie lo oliera. Impacto social y uso público de la fortuna. En Medellín, barrios enteros llevan aún el nombre de Escobar. Medellín sin tugurios, con canchas de fútbol y colegios donados por él. Para muchos, el patrón fue un héroe. El Chapo mantuvo un perfil más bajo, invertía en escuelas rurales, clínicas y pequeñas obras públicas, pero siempre a través de fundaciones anónimas. Nadie sabía si venía de sus bolsillos o de sus túneles. Alcance global del dinero. Escobar dominaba rutas en Estados Unidos, Panamá y Venezuela, exportando entre 70 a 80 toneladas de cocaína al mes. Su dinero fluía en efectivo. El Chapo diversificó mercados: Europa, Asia, África. No solo cocaína, metanfetamina, fentanilo, heroína. Su imperio financiero funcionaba casi como una multinacional, con sucursales en más de 50 países. Sostenibilidad y legado económico. Escobar murió en 1993. Con él su tesoro se evaporó. Incautaciones, billetes destruidos y herencia dividida. Su familia huyó. El Chapo fue preso en 2017, pero su cártel sigue operando como un gigante durmiente. Parte de su fortuna fluye a través de empresas legales y familiares. La DEA calculó incautaciones por 12.6 mil millones y aún no rastrea el resto. Dos finales distintos, dos legados económicos. ¿Quién ganó realmente la batalla por el dinero? Uno fue el rostro del narcotráfico en los años 80. El otro, su sombra en el siglo XXI. Pablo Escobar construyó un imperio visible, casi mitológico, donde el dinero se contaba por toneladas. Pero también perdió millones por simple descuido. Billetes carcomidos, cuentas congeladas y una muerte que lo dejó sin tiempo para proteger su legado. Joaquín El Chapo Guzmán, en cambio, se movió como un fantasma. Facturó menos, sí, pero su estructura fue más fría, eficiente, corporativa. Su dinero no se mostró, se multiplicó. Entonces, ¿quién fue realmente el más rico? ¿El que apiló más billetes o el que los mantuvo fuera del radar? ¿El que quemó 2 millones para calentar a su hija o el que construyó túneles climatizados para mover millones sin que nadie lo notara? ¿Y tú, con cuál te quedas? No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.